Sí, se te ve a vos y a la pantalla. Bueno, yo lamentablemente no les veo y eso para mí es un poco frustrante, pero nada, la realidad es que pretendo que sea una charla y que no sea abrumador, que sea una construcción colectiva a medida de que vaya presentando y vayan saliendo temas. No quería hacer como algo con un enfoque histórico y terminé haciendo eso, pero más que nada fue como, no lo quería hacer también porque Clara se especializa y es quien sabe sobre esos temas, pero sí me surgió apenas me escribieron de la red con esta propuesta. Me surgió como recuperar más que nada eh, todo lo hecho, que es mucho. Así que van a dar mucha información, pero no es que vamos a focalizar puntualmente y específicamente en cada uno de esos puntos que son muy extensos, sino que también pretendo que como cada una tiene sus conocimientos situados, que cada uno traiga sus experiencias y, y que lo conversemos, que sea una conversación. Bueno, yo soy Sol, María Soledad Ramos en realidad. Soy estudiante de filosofía avanzada en la Facultad de Filosofía y Letras, aunque siempre prefiero, como que no me gusta eso de avanzada, como reconocer un lugar intermedio, que es también el que me siento más cómoda y el que asumo. Antes de estudiar la carrera de filosofía, como muchos, ya tenía ciertos intereses e inclinaciones. Bueno, soy hija de personas migrantes africanos de Cabo Verde que nacieron en un país colonial y crecí con personas que nacieron en ese Estado colonial, entonces también creo que como a muchos ciertas experiencias nos configura un cierto posicionamiento más allá que en nuestras búsquedas tal vez en un principio no lo tengamos tan eh, evidente, tal vez, a veces con más suerte sí, ¿no? Sí, la realidad es que siempre me reconocí como una persona negra, porque, bueno, toda mi familia era negra, ese era mi contexto, todo, o sea, la familia extendida también era negra y mis procesos de sociabilización eran con personas blancas, digamos, a partir de la escolarización, ¿no? Y ahí sí entró como la negatividad o el señalamiento de ser una persona negra, sino la verdad es que formaba parte de mi vida cotidiana y si bien obviamente tenía situaciones que se enfrentaban constantemente con el racismo, sobre todo a través de mi familia, ¿no? De los adultos con los que yo compartía. Creo que, bueno, como a muchos nos pasa, el proceso de escolarización es muy duro. De hecho, bueno, en el INADI los estudios y relevamientos que hacían, o, que es toda documentación muy valiosa también para rescatar y leer y profundizar, señalaba, ¿no?, que los lugares, digamos, de racismo, o donde más se produce racismo, por lo menos en Argentina, es en el ámbito educativo, ¿no? En todos los niveles, en el ámbito eh, público, político, institucional y en el ámbito judicial. Bueno, no es ninguna novedad, ¿no? Pero bueno, quería traerlo también
como algo que seguramente compartimos. Bueno, la presentación, como ya saben, el encuentro de hoy se enfoca en, bueno, derechos humanos y racialización, como ya vieron con Clara, y en este eje de activismo antirracista, herramientas de defensa y autorrepresentación. Entonces, voy a arrancar con una pregunta que más que nada es como para que la tengamos presente y la vayamos como viendo en profundidad a medida que avancemos con la presentación. La pregunta es, ¿el sistema de derechos humanos, nacido en contextos eurocéntricos, permite alianzas con las luchas antirracistas o más bien contribuye a la fragmentación a través de la cooptación y desagenciamiento político? Y los ejes que vamos a ver en esta presentación son los movimientos revolucionarios en el mundo, entre miles de comillas. La verdad es que traté, ahí estoy viendo que me faltan acentos, bueno, traté de recuperar, digamos, todos esos movimientos, entre comillas, ¿no? Recuperar porque es una tarea casi infinita, ¿no? Por la invisibilización histórica y la negación, pero bueno, me llevó bastante tiempo, tiempo que para mí fue importante sacar de otras cosas para dedicarle a esto, porque hay algo también de que a través de la recuperación histórica estamos haciendo un activismo que es muy importante y muy necesario. Bueno, hay una crítica a la Organización de las Naciones Unidas y que en el encuentro anterior algo ya hablaron con Clara, como muchos de los aspectos que van a aparecer en esta presentación, tiene que ver con derechos humanos y racialización en Argentina. Entonces, ahora preguntarles, y me voy a salir un poquito acá, sí, les veo. ¿Cuáles son sus experiencias en el sistema educativo, en el nivel que estén, o que hayan estado, desde la primaria o desde el jardín de infantes hasta la actualidad con la esclavitud, ¿no? Con la historia de la esclavitud? ¿Quién quiere empezar a compartir? ¿Cómo ven o cómo continúan viendo hoy, aunque no estén actualmente estudiando en este momento, cómo ven el abordaje histórico en el sistema escolar de los procesos de esclavitud? ¿Quién empieza? ¿Se abre el micrófono? Ahí Sí, él no levanta la mano. Vic Vic es la primera que levantó la mano. Buenas. Levanto la mano y para que a ver si el resto después viene a hablar un poco. Bueno, Yo que igual sí hablan directamente, pero yo en realidad mi experiencia, primero en términos de contenidos, yo fenotípicamente, si bien tengo como en mi ancestralidad afroindígena, fenotípicamente, eso tengo como más aspecto entre comillas indígena, ¿no? Entonces a mí me pasaba primero como la extranjerización, como en la primaria y todo eso, como que no sos de acá, no sos de Argentina. Y por otro lado, en términos del contenido, nunca se trató. O sea, yo tengo 33 años igual, soy un poco más grande, tal vez gente más joven podrá decir algo sobre los programas educativos más actuales, que entiendo que cambiaron en algunos casos y se habrán incorporado algunas cosas, más teniendo en cuenta con la sanción de la ley sobre el Día de los y las afroargentinos, afroargentinas en Argentina, que eso también modificó algo, pero en líneas generales no, en términos de currícula, no ha habido ningún tipo de acercamiento a la situación afro ni indígena en mi experiencia por lo menos. Ni siquiera en el ámbito universitario, ni hablar. Yo estudio ciencias de la comunicación, pero es ciencias sociales al fin y al cabo. Así que no, es totalmente negativa mi respuesta.
Car. Sí, estaba reflexionando acerca de la respuesta de Vic. En mi caso, he estudiado mi enseñanza primaria y mi enseñanza secundaria y superior en 3 lugares distintos. Y en todos estos lugares, primero en los primeros años, primaria y secundaria, la colonización ha sido bien sucedida en inserir en nuestro currículo ese concepto de que la esclavitud es algo con lo cual mis ancestros ya nacieron y no algo que hubiera sido impuesto. Y tampoco se hablaron, en el caso de Angola, no en el continente africano, habremos estudiado brevemente 2 figuras con un solo profesor que resistieron a la conquista portuguesa. En Brasil ya no se hablaba para nada de ese aspecto, simplemente éramos personas que eran esclavas y con ese concepto que una vez me dijeron mis compañeros, que ya habremos escuchado casi todos, ustedes también se esclavizaban, entonces no entiendo cuál es el problema. Y acá en Argentina, recién hace 3 años, empecé a descubrir que está, bueno, un universo en el cual existen identidades negras que son parte de lo que hoy conocemos como Argentina. Re. Bueno, sigo yo y después seguiría Mía. No sé si alguien más va a querer hablar. Animo a que levanten la mano en caso de que quieran hablar. Bien, Mai. En mi experiencia personal, puntualmente en la secundaria, creo que abordamos un poquito, empezó a surgir el tema de María Remedios del Valle. Yo me enteré de que existía María Remedios del Valle con 16 y ahora tengo 20, o sea, no hace mucho. Y nada, son cuestiones que están empezando a tomar relevancia, están empezando a charlarse un poco más en los ámbitos educativos, pero sí es verdad que o sea, hay un montón de camino que recorrer todavía. En la primaria nunca abordamos el tema de la esclavitud. En la secundaria quizás no recuerdo haberlo en la currícula, no recuerdo haberlo visto. El tema de las comunidades indígenas, también muy por encima el tema de la campaña del desierto, como todas cosas que son como muy claves en la historia de la conformación del país, de la constitución del Estado argentino, como que se abordan como muy, no sé, como muy por encima, quizás no se profundiza tanto. Y en la facultad, ahora que estoy en mi segundo año, más o menos, este cuatri, sí, ahora actualmente estoy haciendo una materia que se llama Historia Social General y tuvimos una clase entera dedicada al tema de la esclavitud, de la colonialidad, de la Revolución Francesa, de revolución, como toda una hibridación de cosas. Y recuerdo que se tocó el tema de la esclavización a las personas africanas, pero se tocó como muy, no sé, como me dejó mucho que desear, sinceramente. Sí. Mía. Bueno, yo estoy en quinto año de secundaria y jamás vi nada relacionado a esclavitud. Encima era algo que todos asumíamos que pasó. Directamente creo que por dibujitos animados, bueno, la representación de Disney, que bueno, bastante errada culturalmente. Y después, en el temario de la escuela, ahora en secundaria no, porque son los primeros años de historia europea y los últimos 2 años historia argentina. Y bueno, y en historia argentina medio como que se omiten demasiadas partes. Se enfoca todo más en lo europeo y bueno, los que colonizaron en vez de lo que fueron colonizados. Y eso. ¿Sigo yo? Sí. Bueno, yo mi primaria, mi secundaria y mi universidad también, una de mis universidades, de mis estudios universidades, lo hice en Venezuela. La primera vez que fui a la universidad fue allá. Y el recuerdo que tengo en la primaria y en la secundaria es de los textos escolares, los dibujitos con los sistemas de casta.
Es el único recuerdo que tengo del abordaje de la colonización, de ese tema. Y después, en la facultad, tuve una suerte increíble de tener un maestro muy bueno que nos enseñó la historia de la colonización como lo que realmente fue. Y además estudiamos los movimientos de resistencia, bueno, sobre todo los de los años, finales del siglo XX, ¿no? El giro poscolonial, los autores caribeños, africanos que, bueno, se enfocaban en analizar la herencia, ¿no? del proceso colonizador. Pero fue ahí que recién, cuando yo tenía, ¿cuántos? 20 años en la universidad, que estudié la colonización como lo que realmente fue. Tengo algo para agregar a lo de Mai y le dejo la palabra a Brenda. Y es que el otro día estábamos hablando de esto con Mai y vos me contaste que estudiaron el proceso de la colonización desde las personas esclavizadas y no desde esta mirada eurocéntrica o blanca, o no sé, como Sí, que lo exacto. estudiaron relatos Sí, de personas que estaban viviendo la esclavitud. Nada más. Sí, eso. No fue solamente la historia occidental, como se cuenta desde lo occidental, sino que, bueno, leímos perspectivas africanas y caribeñas de esa historia. Brem. Y después Vero. Hola, buen día. Yo creo que tuve experiencias muy diferentes ya por donde vengo. Yo soy de Salvador, Bahía, y tuve, no sé si muchos, pero yo tuve una cierta cantidad de profesores afrodescendientes. Entonces, creo que esto cambiaba también la perspectiva de cómo se enseñaba. Y más allá que dentro de la currícula es obligatorio que se estudie la historia africana y la historia afro-brasileña. Entonces, de chiquita, yo me acuerdo de la primaria, la pregunta era, siempre alguien preguntaba, ¿por qué no había una revuelta o algo? Y siempre se decía, yo me acuerdo de escuchar ya de chica, de cómo se separaban los grupos, se ponían personas de diferentes etnias, de cómo las puniciones también eran muy severas. Entonces, me acuerdo de ser una de las razones. Después, más grande, sí, estudiamos algunas de los levantes, de los levantamientos, algunas revoluciones, y que llegaron tan a cabo. En la universidad, yo siento que el abordaje es un poco vacío. A veces siento que quizás yo en la secundaria tuve clases o entrando en el tema de manera más profunda que hacemos acá en nivel universitario. Digo eso porque estudié no hace mucho historia latinoamericana y si bien sí se habla de la esclavitud, se habla mucho como un aspecto más de la economía. Entonces, si mi experiencia, bueno, por ahí está. ¿Vero? Pero bueno, compartió un poco también sus experiencias Sí, en hay el chat, si lo estoy quieren ver. fuertísimo. Ahí después, Hola. según si querés abrir el micrófono después de Gilmara Rey. O si no, está bien el chat. Sí, Vero, perdón. Sí, todo bien. No, yo pensaba en la pregunta, ¿no? Pero a mí particularmente me pasó que nunca, ni en la escuela, ni en el paso por la universidad, digamos, hubo referencias, ¿no? También pienso en que ahí está el libro de Angela Davis, ese que dice que se llama Son obsoletas las prisiones, donde ahí afirma Ángela que la primer
institución carcelaria es la escuela, ¿no? Y pensándolo en este sistema colonial o en esta democracia colonial ahora, podemos pensar que está todo dispuesto para. Y pienso en el emergente de la ley 26852, ¿no? Que es la ley del afroargentino y la cultura afro, que no se implementó en todas las provincias, digamos. Es re difícil conseguir que adhieran, y acá en Córdoba particularmente tenemos la ley 11.001, que es con la que se instaura el 27 de abril como el Día del Afrocordobés, y tampoco estamos pudiendo, digamos, o sea que más en cuestiones generales, digo, me parece que no hay una intención, ¿no?, de sumar a la currícula estos temas, que lo entiendo dentro de esta lógica colonial, pero me parece que nos falta bastante como para llegar a que eso suceda. Quizás es un poco pesimista, pero digo, estamos como bastante rodeadas. Sí, total, adhiero. Xiomara. En mi caso, yo vivo en el interior de Bahía, un poco cerca, pero no tan cerca de Brenda. Y ahí no tuve creo que fue en la secundaria que empezó a hablar del tema, pero yo me formé en 2014, entonces hace mucho tiempo. Ahora está un poco distinto, ya se tratan más en los currículos, y la verdad es que yo tuve más informaciones, más conocimiento en la universidad, pero yo creo que es por mi carrera que en historia, entonces eso que influenció, y ahí que tuve el contacto. Tuve también profesores que son tanto indígenas cuanto quilombola, entonces fue ahí en la universidad que tuve más contacto con un currículo más lleno de informaciones, conocimiento, lo que en la secundaria no tuve porque era una escuela, un colegio de interior, entonces hace que como Brenda es de la capital, creo que las cosas llegan más con una mayor influencia, entonces eso también afecta. Brem, ahí levantaste la mano. Bueno, sí, igual yo siento, contestando, que tuve profesores, sobre todo profesores de historia, que eran profesores negros, y siento que eso cambió mucho también cómo nos pasaban el contenido. Pero hablando, me acordé de una experiencia que la tenía media borrada, que no fue ni siquiera una profesora negra ni de historia, que vimos un poema de Castro Alves, se llama Navío Negrero, y que nos pasó, yo me acuerdo ahora y nos pasó un video, tipo, como si fuera la encenación del navío, y me acuerdo que gran parte de nosotros de la clase terminamos llorando, porque es un poema que habla del traslado de las personas de África a Brasil dentro del navío, y como iba contando. Justo busqué el poema, no, si alguien quiere después lo comparto, pero me acuerdo también, yo estaba en la secundaria, también me terminé en 2014, pero yo siento que puede ser un poco el estar en la capital, y siento también eso, que los profesores, específicamente los que tuvieron un rol muy grande de cómo presentar el contenido. No sé si mismo en Salvador yo tuviera profesores blancos de historia, me hubiesen pasado la información de la misma forma.
Brem, ¿querés compartir el poema por acá en el chat, en el nombre, o en la bitácora de Harry? No sé Sí, lo dónde comparto, usas. no es como muy... Wow, es un poema triste. A ver, Castro Alves. Dale. Y mientras tanto, Sol, ¿estamos bien de tiempos? Sí, sí. Buenísimo. Buenísimo Quiero los... retomar como algo cortito que dice Pehuem en el chat, que quizás sí, no le a dimos leer. mucha relevancia, pero es como muy interesante. Ahí Marisa también acaba de hacer un comentario. Mi experiencia en la primaria y secundaria, tuve más contacto con profesores negros y contaban las historias en mundo de la obra teatral. ¡Wow! ¡Qué loco! La performance. Está buenísimo eso. Yo aprendí mucho de las clases que son más teatrales que de las puramente teóricas. Pehuen, no sé si querés abrir tu micrófono o dejarlo así en el chat, pero es como muy fuerte esto que compartís. No. Mira, para mí fue muy interesante eso, porque me marcó mucho, mucho la forma como era tratado el tema. Era una clase mixta, había chicas, alunos brancos, negros, y eram contados dessa forma, com uma delicadeza, pero contavam. E o navio negreiro de Castro Alves foi um dos temas que foi contado dessa forma, como forma teatral. Como era esse navio, como era contado. Uma poesia muito triste, um poema muito triste, muito forte também, pero foi contado de uma forma onde todos que estávamos aí compartilhando, levamos para a vida tudo isso. Porque cada um, de seu lugar, pôde sentir e saber o que foi todo a parte, não, da esclavitud, tudo isso. Me ajudou muito também em tudo que foi meu caminho agora, não, com Tiago, porque foi mostrado dessa forma. Me parece que seria interessante levar isso também às escolas, não? Para que entenda um pouco do que foi, do que é. Não sei se deu para entender bem. Totalmente, sí. Leemos el comentario de Pehuen, así seguimos. Sí, dice que no puede hablar, que está con su familia. Ah, ok, bueno, no pasa nada. En Sí, la primaria y avancemos. secundaria, la cual hice en el sur, Alto Valle, Neuquén, los profesores utilizaban mucho los indios a las comunidades mapuches, o sea, la palabra indios refiriéndose a las comunidades mapuches, y que siempre lo europeo era lo mejor. Hubo una profesora abiertamente mapuche, la cual denunciaron en la escuela por llevar otro material de lectura. Horrible todo. Bueno, gracias por todos los compartires. Me encanta que sean tan participativos porque en general me pasa que es una remada fuerte. Pero bueno, también la importancia de estos espacios, ¿no? Donde necesitamos hablar y compartir. En general las experiencias son con sabor a poco, a veces así demasiado desagradables o racistas como las que cuenta Pehuen, y a veces, bueno, en algunos casos maravillosos como el que cuenta Marisa o Brenda, que también creo que hay algo de esto de lo que vamos a ver en las presentaciones, ¿no? Como en Argentina no sucede eso, desde mi punto de vista. Creo que las carreras artísticas o el arte audiovisual, teatral, tiene muchos problemas con el tema de la racialización, con la aparición de los cuerpos racializados, y nos perdemos también de una recuperación histórica súper importante, porque también ver esa representación no es lo mismo, como decían ustedes, que estudiarlas teóricamente, aunque también me parece súper importante, pero sí es cierto que muchas personas que no se acercan a la teoría o que no tuvieron acercamiento o que no les interesa directamente,
em, cuando ven un hecho teatral se conmueve o algo les llega. Así que bueno, es súper importante. Yo igualmente no creo que haya que educarlos. Creo que se pueden educar solos ya a estas alturas. Pero sí hay algo de esa recuperación, de esa memoria histórica, de esos trabajos tan relegados que me interesan mucho. Yo me fui anotando algunas cositas mientras fueron hablando para, obviamente, no estar interrumpiéndoles y para llevarlos a la presentación de hoy. Esto que destacaban, yo también tuve una experiencia en la primaria, yo fui a una escuela malísima, pero tuve una maestra que tenía raíces originarias, digamos. Digo, digamos, porque no era, como también esa escuela era muy particular, no era algo, sobre todo en la época que yo estudié, donde las personas, yo tenía compañeros racializados, pero todos eran descendientes de europeos. No sé cómo sucedía eso, pero sucedía. Entonces no había una charla honesta sobre esos temas, pero sí, lamentablemente perdí ese libro porque yo tuve muchas mudanzas. Teníamos un libro de historia dado por ella que recuperaba testimonios de comunidades a lo largo y el ancho de toda la Argentina, cosa que no me había pasado hasta ese momento que yo ya estaba por ingresar a la secundaria. Después, nada. Y eso que yo era muy activa solicitando materiales, que de última vos decís, bueno, sos profesora o profesor, no los das como material obligatorio, pero si te interesa, si tenés vocación docente, me parece a mí, podés introducir algunos temas o brindarle las herramientas a los estudiantes para que busquen esos materiales. Pero bueno, eso tampoco sucedía. También de lo que contaba Brenda, de los profesores negros que tenían un interés especial por brindar esos contenidos. Bueno, Bell Hooks es una autora que desarrolló mucho sobre pedagogía y educación para transgredir o educación para la liberación, y ella lo que cuenta, bueno, tiene varios libros, ¿no?, sobre el tema, que cuando ella nació y vivía en un barrio segregado y que su educación durante el proceso de segregación era más fortalecida por contar con maestres negros que entendían y tenían ese compromiso de esa necesidad dentro de esa comunidad en adquirir esos conocimientos. En cambio, ella sufrió mucho cuando sucede esta integración, entre comillas, en las que ya esos conocimientos eran completamente subordinados o desestimados. Entonces también, ¿no?, la importancia, sobre todo más allá, quiero también como marcar el énfasis en lo que vamos a ver en la presentación, que tiene que ver con ser profesores, maestres negros, pero tener un posicionamiento crítico racial radical, no en términos de representación, ni en términos simbólicos, porque también lo que sucede mucho, sobre todo en Argentina, me parece a mí, es que si se abordan los temas que tienen que ver con esclavitud o con capitalismo racial, o con colonialismo, o con explotación y extractivismo,
si bien hay un reconocimiento institucional de lo que es el racismo estructural, bueno, se queda en la fase de reconocimiento. No hay una crítica estructural real a desmantelar esos mecanismos de opresión. Y bueno, si bien es cierto que en Argentina, como en otros países de la región, podemos hablar de una hibridez racial, porque no todas las personas son visiblemente negras, ni todas las personas son visiblemente blancas, ¿no? Y también el tema de la clase. Tenemos un racismo también particular que tiene que ver con un clasismo racial, ¿no? En Argentina, y sobre todo la literatura y los trabajos de los intelectuales están marcados ya desde el inicio, desde Sarmiento hasta nuestras épocas, por ese clasismo racial, que no es el mismo racismo que existe en otros países, pero más allá igualmente de las distinciones que puede haber, no es para relativizarlo, sino para marcar en todo momento igualmente que la crítica tiene que estar hacia ese sistema colonial racista, y que no nos podemos quedar en temas de como más superficiales o de, bueno, una palabra que me molesta bastante, de inclusión, ¿no? Como si hay quienes se atribuyen el derecho a decidir quiénes pueden ser incluidos y quiénes no. Bueno, después, lo de María Remedios del Valle, yo la verdad que ya ni me acuerdo cómo me enteré, pero obviamente ya era una persona muy adulta para haberme enterado, así que fue como un shock, porque justamente como yo tenía una demanda constante, creo que en todas las materias, no sé, hasta en matemáticas, de ver dónde estaban esas historias no contadas. Bueno, obviamente me sentí estafada después de haber estudiado durante tanto tiempo cosas para no ver absolutamente nada, ¿no? Y qué importante es el trabajo de los activismos para recuperar estas figuras históricas. Después de lo que decía Vero de las instituciones carcelarias y de Angela Davis, en Mujeres, Raza y Clase, ella presenta una historiografía de la condición de la mujer esclavizada, la mujer negra esclavizada en Estados Unidos, que no se había hecho en Estados Unidos en todos los años donde los investigadores o historiadores habían estudiado sobre esclavitud, no se había investigado la condición de la mujer negra. Eso obviamente posteriormente trae un montón de consecuencias en los feminismos hasta el día de hoy. También lo vamos a ver con lo que está pasando actualmente con el feminismo. Y ¿no? Cómo la abolición de la esclavitud, también todo entre comillas, ¿no? En realidad fue configurándose en una continuidad, porque apenas se produce esta ficción de abolir la esclavitud, se configuran leyes que permiten la encarcelación de personas negras, eso por un lado. Esa institución carcelaria, o ella lo llama sistema industrial penitenciario, es un modelo exportador en el mundo por excelencia. Las cárceles de Estados Unidos son replicadas en otros países en donde también el racismo estructural, obviamente, como en todo el mundo, es determinante, no son cuestiones aisladas que pasan en algunos lugares o no. Y además de eso, Vero lo mencionaba con el tema de la escuela,
además también de la escuela, de este sistema de educación, como lo narra Bell Hooks, de cómo fue mutando, ¿no? Y qué paradoja, porque uno no se esperaría que en la segregación las personas pudiesen estar más fortalecidas en cuanto al acceso al conocimiento, y también si lo pensamos, ¿no? Todos los esfuerzos que hicieron las personas esclavizadas para educarse y compartir el conocimiento con sus compañeros, familiares, amigos o quien sea, ¿no? Como esta práctica de liberación. Y también una de las críticas de Angela Davis es el servicio doméstico como una continuación al sistema esclavista. Y eso también es algo para poner especial foco, porque en nuestra región se está dando una dinámica de relaciones de explotación en las que mujeres racializadas o mujeres pobres trabajan de empleadas domésticas y contratan servicios domésticos. Obviamente la crítica va al sistema, ¿no? Que permite que, o que posibilita como única opción esas redes de explotación que se perpetúan, ¿no? Pero también me parece también importante, si bien hacemos una crítica de las implicancias que tiene el supremacismo blanco como sistema legal y dominante, también tenemos que hacer una crítica en nuestros propios movimientos y en feminismos negros, digamos, prácticas feministas negras que a veces se asumen y a su vez, ¿no?, se mantienen relaciones de subordinación como esto que estaba mencionando de empleadas domésticas, que obviamente no estoy hablando de situaciones de discapacidad o de enfermedad donde se requiere una asistencia permanente, sino estoy hablando en estas ideas sobre todo de los feminismos negros de tinte liberal, que en base a una centralización del progreso y a unas ideas centradas en la juventud, les parece bien contratar a personas para que le limpien la casa mientras se pueden desarrollar profesionalmente. Hacia ese punto va la crítica. ¿A qué? Yo no quería que se me vaya porque si no después vos querías hablar. Es muy breve. Sí. Acá tengo un libro que justo va de la mano con esto que estamos hablando del tema de las encarcelaciones. Como tal, es un libro de una autora brasileña y se centra en Brasil, pero hace como ciertos anexos con Argentina y es bastante interesante, lo recomiendo. Acá voy a mostrar como la... Juliana Borges. Sí. Sí, lo recomiendo muchísimo, nada más. Genial. Sí, bueno, cuando veamos la parte de derechos humanos en Argentina, que igual es breve, porque no hay mucho derechos humanos y racialización en Argentina, es más que nada para hacer una crítica. La realidad es que sería muy interesante que justamente en Brasil hay muchas autoras que vienen trabajando ya hace bastante tiempo la cuestión de los desaparecidos en dictadura, desaparecidos negros, ¿no?, que no son investigados. El tema de la racialización y derechos humanos parecería que no va de la mano y tiene que ver con ese enfoque neutro, eurocéntrico, que era la pregunta inicial con la que comencé la presentación. Vero. Gracias. Yo lo que quería agregar es que Bell Hooks también en el libro El feminismo es para todo el mundo trae esto de los círculos de conciencia, ¿no? De cómo en los círculos de conciencia se elaboró
mucha teoría política a través de las prácticas, ¿sí? Porque los círculos de conciencia por lo general eran mujeres que no eran universitarias, que no tenían ese acceso, pero sin embargo ahí había una legitimación de sus prácticas en donde elaboraban política, y eso me parece que también lo tienen, por eso me parece importante este espacio también, digamos, esos son los lugares que tenemos que fomentar. ¿Por qué? Porque, digamos, así como las instituciones educativas nos expulsan, ¿no? Porque pienso en esto de sobre todo pensando en qué trabajos hacemos las personas negras, ¿no? Es muy difícil el acceso a la universidad. Entonces, me parece que es un buen contrapunto esto de pensar los espacios que nosotras podemos generar y como sujetos de elaboración política. Entonces eso me parece que está bueno. Eso quería agregar nada más. Sí, coincido totalmente. Además es muy difícil el acceso y la permanencia, ¿no? Por esta hostilidad y esta, estudio en la Facultad de Filosofía y Letras. Se supone que ahí estudio filosofía aparte, ahí debería haber una crítica racial real y no. O sea, es como también, ¿no? Encontrar el profesor, y eso que, estudio en una época en la que hubo cierta revisión de esos temas, pero bueno, por algo ganan gobiernos de derecha y eso se manifiesta en que lo que sucede después, que ahora así como no se habla de feminismo, mucho menos se habla de crítica racial porque no se habló antes verdaderamente, menos se va a hacer ahora, y también que gane un gobierno como este, o en la época que sea, tiene que ver con que no se hayan dado estas discusiones seriamente. Y cómo estudiamos el proceso de esclavitud, aunque sea brevemente o 2 palabras en la escuela, tuvo que ver con una infantilización, una caricaturización, se abordaron los temas de manera poco seria. Y también en esto que ahora ya lo pongo y lo vemos, no hay una investigación o no una investigación real. Se dan, también cuando llegamos a la universidad, se dan por sentado un montón de temas y muchas veces se presentan como temas que son fáciles de estudiar cuando justamente no hubo espacio para dialogar y analizar ciertos temas, y encima en la universidad, no, la academia no tiene relación ninguna con los movimientos y activismos, entonces no saben la recuperación o la revalorización de ciertos temas o la resignificación histórica que se produce continuamente. No estaba leyendo el comentario de Mía. Bueno, ya pongo la presentación porque así... espera, no compartí. Sí. Fuertísimo lo de Mía también. Es muy loco, pero pasa mucho, pasa muchísimo. Y se supone que eso ya tendría que ir cambiando, pero bueno, como sigue muy presente el tema de no tener lugares en donde, por ejemplo, hacer un protagónico de una obra clásica porque no nos parecemos a los personajes. El modelaje también es otro mundo. Vamos a tener un taller entero de eso. Sí. Sí, también que, como mencionaba Vero, de la no implementación en el sistema educativo, también yo también tengo una visión pesimista, que igual creo que hay que tenerla y que sirve para estas críticas que queremos dar. Mientras no haya una crítica racial, eso no va a pasar. O sea, va a quedar a la voluntad de quien lo quiera hacer o no. Y eso también trae problemas de cuando es algo voluntario, porque con las buenas intenciones la historia demuestra que no alcanza. Entonces va mucho más allá de hacer alianzas con las instituciones del Estado que siempre traicionan y que
ya lo han demostrado. Y también creo, igual más allá del pesimismo, que por ejemplo, esta época, aunque todo indica que no, es para poner más énfasis en esas críticas, porque justamente el feminismo dominante, el feminismo blanco, el feminismo mainstream, bueno, está cansado, porque luchó un poquito y ya se cansó. Entonces también me parece importante como ver esos espacios en los que se puede recuperar las voces y los trabajos, las palabras que ya fueron escritas, dichas, no es que hay que inventar nada nuevo. Y en esto que vamos a ver rápido y que después ustedes van a tener tiempo para leer con tranquilidad, quise recuperar estas revoluciones y levantamientos históricos en la lucha por los derechos de las personas negras. Sí quiero contarles que para hacerlo, bueno, esto, ¿no? De que me llevó tiempo, sobre todo porque había algunas que yo tenía que ir a mi memoria porque no las encontraba. A veces son mencionadas como las más importantes o las en las que hay un triunfo, y cuando hay una derrota en términos supremacistas, porque tenemos que pensar que por eso también van a ver que tal vez no encuentren estos datos así tal cual, porque yo hice una resignificación en algunos o en la mayoría no figuran como revoluciones, sino como rebelión, y yo lo cambié a revolución en esa resignificación que hacemos de la historia, entendiendo el componente emancipador que tienen estas luchas. Y también me interesaba más que nada que en estas ideas de triunfo y derrota no se tiene en cuenta que esos levantamientos o esos antecedentes en la lucha sirvieron después no solamente para que se logre la emancipación de pueblos, sino como antecedentes o inspiración para otras revoluciones, ¿no? No es que pasan hechos históricos de formas aisladas en temas de emancipación o liberación de la esclavitud, sino que tienen correlación directamente, porque a veces se cree como, bueno, de casualidad, o se cree, no, es lo que se intenta divulgar. Entonces, en esto que les decía, había muchas que no aparecían así como están acá datadas, y tampoco hay una correspondencia en los años, sino que yo desde el primer antecedente que encontré y que databa de cierto año, lo coloqué como fecha de inicio, que me parece también que es algo que podemos hacer aunque no seamos historiadores. Entonces, bueno, el primero que puse fue este de 1522, la revolución de esclavizados en la isla La Española, actual Haití y República Dominicana. Quiero decirles también que yo sí utilizo la palabra esclavizados porque me interesa esa resignificación que hacen los movimientos negros para enfatizar la condición de humanidad de esas personas. La verdad que suelo poner personas esclavizadas o personas negras. Acá también tuve que suprimir la cantidad de palabras para que no sean tantas diapositivas. Bueno, este es el primer registro, ¿no? Pueden haber habido muchos más, que obviamente por esta invisibilización no lo sabemos, ¿no? Después, bueno, en 1526, en Estados Unidos,
esto, triunfó la revolución y colapsó el orden colonial. Acá lo puse el triunfo en general, en las que no triunfó en esos términos de ganancia, no lo puse como les dije, porque me interesa más el antecedente y las consecuencias que tuvo a lo largo de la historia. Y también, ¿no?, que vemos que son procesos de muchísimos años, ¿no? La Revolución de Cimarrones en Puerto Rico de 1526 a 1873. No son cuestiones de unos días o unos meses o un par de años, son cuestiones históricas que, si lo pensamos, ¿no?, qué esfuerzo monumental de invisibilizar y negar tantos años de historia. Bueno, la de Cuba, qué importante también esta generación de comunidad, ¿no? Estos lazos más allá de las situaciones individuales, sino este sentido de pertenencia y de lucha para la liberación de otras personas en situación de opresión. Bueno, en Brasil también las compañeras, los compañeros podrán también ampliar y compartir mucho más estas cuestiones de tantos años hasta el día de hoy, ¿no? Si lo pensamos en lo que sucede en las favelas o en la violencia policial racista en Brasil. Bueno, Revolución de Zumbi Dos Palmares y esto, ¿no? También cómo la figura del líder, que después vamos a ver que Fanon la critica en el régimen colonial en Martinica, pero acá con otro sentido, ¿no? Nació en el Quilombo Dos Palmares, fue capturado por los colonizadores y acá no lo puse, pero a los 15 años se escapó y volvió, se convirtió en un líder espiritual y militar. Asumió el liderazgo del Quilombo y rechazó los acuerdos con los portugueses que implicaban la sumisión o la esclavitud de nuevos fugitivos, porque también lo que pasaba mucho es que a veces no sé si mucho, pero lo que sucedía, ¿no? Y lo que podemos ver también como qué consecuencias traen, ¿no? Las alianzas con los colonizadores, tal vez por promesas que obviamente iban a ser incumplidas, y también muchos de estos fracasos que no los mencioné en estas revoluciones tuvo que ver con, no me sale la palabra, cuando te delatan. Bueno, no me sale cuando... no, cuando delatan a una persona, cuando delatan, bueno, delataban esas situaciones en las que se estaba configurando procesos de emancipación y liberación de esas personas esclavizadas, delataban al líder y ese líder después era asesinado, esas personas que estaban a punto de liberarse también sufrían maltratos, violencias, matanzas, como forma de evidenciar el escarmiento que podían recibir les otros esclavizados si se animaban a arrojarse a esa hazaña de la liberación, ¿no? Sol, un comentario así cortito. Eso es como un antecedente de ciertos mecanismos de las dictaduras militares. Por ejemplo, en la última dictadura cívico-militar en Argentina, como que se usaba mucho el tema de delatar y de identificar al líder, secuestrarlo, hacerlo desaparecer, encontrar como esa estructura sólida de emancipación para poder destruirla de alguna forma. Sí, de hecho, si también lo pensamos en el gobierno actual, que incita a la denuncia permanentemente, también tiene que ver con eso,
también, no sé si lo pensamos, bueno, recurrir a, a mecanismos de denuncias, también es una contradicción muy grande a veces, además por cómo fueron ya desde el inicio perfiladas esas leyes como continuación del sistema esclavista. Entonces, o sea, tenemos muchos problemas reales. Bueno, en Europa, que también es algo muy poco mencionado en general, también existieron movimientos antiesclavistas y tal vez no era de lucha armada, pero sí tenía como esta resistencia intelectual, política, religiosa y cultural contra la esclavitud, y lo más interesante es que estaba obviamente liderada por africanos esclavizados o liberados en suelo europeo. Bueno, en Inglaterra, Francia, España y Países Bajos, que eran imperios esclavistas activos en África y en América, ¿no? Y estos movimientos antiesclavistas tenían un posicionamiento que también vamos a encontrar en otros movimientos antiesclavistas en nuestra región, que tenían que ver con este cristianismo radical, ¿no? Este activismo religioso que ya había mencionado antes, que denunciaba la esclavitud como pecado cristiano en este caso, pero también me interesaba traerlo porque muchas veces, ¿no?, se hace mención, ¿no?, como de las religiones de esta matriz cristiana, como si esas personas no tuviesen como un conocimiento real de las implicancias de esa religión. Y me interesa como este movimiento, ¿no?, de utilizar la religión cristiana para denunciar la esclavitud, que va más allá de pensar el cristianismo en los términos que lo conocemos, ¿no? Y también, ¿no?, esta estrategia de usar los valores de la Ilustración para reclamar su humanidad y la humanidad también de las personas esclavizadas en nuestra región, ¿no?, en América. Bueno, esto, ¿no?, la escritura y la autobiografía como arma política en la que denunciaron la esclavitud. Bueno, ya sabemos que existen muchas autobiografías de personas esclavizadas, también lamentablemente poco leídas y difundidas. Y este aspecto, ¿no?, como de generar empatía con los lectores blancos, obviamente con los abolicionistas, pero en este libro también de Angela Davis y como otros teóricos y teóricas lo marcan, en general parecería, ¿no?, que los abolicionistas blancos, en la medida que tenían alguna experiencia con la deshumanización de las personas racializadas, entraban en conciencia. Si no, eso no se producía. Que me parece que es algo que hasta el día de hoy lo podemos ver. Y esto del uso del derecho para lograr sentencias legales contra la esclavitud, las protestas, bueno, en estos casos eran pacíficas, y peticiones que hacían a través de firmas y cartas para presionar para las leyes abolicionistas. Pero esto también me interesaba traerlo porque muchas veces se presentan, ¿no?, a los abolicionistas blancos como héroes nacionales e históricos, pero en realidad, ¿no?, cómo está la influencia del trabajo y el activismo de personas esclavizadas, o de la lucha por la supervivencia de las personas esclavizadas o libres en el mundo. Bueno, y esto, ¿no?, también el arte, el teatro y la prensa negra, que bueno, también en Argentina hubo un antecedente de prensa escrito por personas negras, pero bueno, nada,
vemos lo que ocurre hoy, ¿no? Que dista bastante. Bueno, y acá también mencioné esta de 1800 en Estados Unidos. Yo no veo lo que escriben, si escribieron, ¿eh? Abran el micrófono y hablen libres. Vic levantó la mano. Sí. No sé si va a querer hablar. Quería consultar que de la experiencia esta que hablabas, Sol, de la prensa negra en Argentina, porque me interesaba y no sé si después tenés para compartir como algún datito sobre eso. Sí, lo que puedo hacer es, además de mandarle esta presentación, les mando algunos archivos más con documentación y referencias, así queda como más desarrollado. Pero sí hay también varias organizaciones y activistas que han estudiado ese tema y bueno, en la facultad hay un grupo de investigación en la Universidad de Buenos Aires, no sé si es de historia, que se llama GEALA, que también tiene estudios sobre esos temas. Pero bueno, nada, o sea, qué sé yo, los grupos de investigación, yo tengo mis críticas en general, ¿no? Si bien hay una apertura hace unos pocos años, pero en estos términos que no me interesan para nada, de incluir a personas negras, cuando históricamente las personas negras han sido objetos de estudio y no sujetos de estudio. Más allá de eso, no deja de ser interesante esos trabajos que obviamente están hechos por trabajadores que dedicaron buena parte de su tiempo a investigar sobre esos temas. Pero bueno, nada, es esta relación de la academia con la racialización que me parece como súper problemática. Coincido, gracias. No, de nada. Bueno, Sol, antes de que sigas, te recuerdo la hora, son las 11:23. Sí, yo la veo, la estoy viendo, Okay. Sí, gracias. Para no pasarme. Entre 1810 y 1830, las guerras de la independencia en América Latina, bueno, que obviamente no fueron proclamadas como movimientos antirracistas ni antiesclavistas, pero tuvieron, como ya lo sabemos, esta promesa de liberación de personas negras y este compromiso de las personas negras con la lucha y liberación de estos países, que obviamente después fue traicionada y relegada en la independencia. Acá les voy a dejar varias revoluciones más para seguir viendo y estudiando o recuperando o reconociendo, y también si les interesa, si faltó alguna, si quieren mencionar alguna más, acá puse los años, bueno, lo pueden hacer en la bitácora, que también las preguntas que vayan haciendo a lo largo de esta presentación la podemos compartir ahí, ¿no? Bueno, puse hasta, sobre todo me interesaba esto de que del siglo XVI al siglo XVIII, lo que van a ver es que hay una revolución y resistencia permanente, ¿no? Y a partir del siglo XIX, siglo XX, se dan estos movimientos por los derechos civiles y luchas contra el racismo, que también se dan en Estados Unidos, en Brasil, en África y el Caribe, en Europa también, ¿no? Y me interesaba también llegar hasta el siglo XXI, ¿no? Y ver cómo
si bien en el siglo XX está marcado por esta lucha de movimientos por los derechos civiles y en contra del racismo, bueno, hay un par de antecedentes que tienen que ver con, concretamente con lo sucedido en Sudáfrica, con el apartheid y con esa, ¿cómo decirlo? Esa liberación de Mandela y esa alianza con el derecho internacional de los derechos humanos, con la Organización de las Naciones Unidas, y esa Comisión de la Verdad y Reconciliación que se configura posteriormente, que trae muchísimos problemas que podemos ir viendo cómo marca una era de despolitización y desagenciamiento de las luchas políticas raciales. Esta política internacional en derechos humanos hace muchas promesas y no cumple ninguna. Si bien reconoce el racismo estructural, bueno, después vamos a ver cómo opera en realidad, con qué tipo de discurso. Bueno, nada, súper interesante e importante ver cómo se da el proceso de segregación y genocidio del pueblo palestino, que obviamente si lo vamos a ver o a buscar esa información va a aparecer desde el 2023 el genocidio o el proceso que inicia el genocidio, cuando en realidad hay evidencia histórica que desde 1948 empieza todo este proceso de limpieza étnica. Bueno, después también puse la revolución congoleña y la guerra de independencia de Argelia como procesos súper importantes, y también me interesa cómo sobre todo Fanon no resalta el tema de la violencia como elemento de liberación y emancipador o camino a la liberación, y también la crítica que hace Fanon a la burguesía nacional, ¿no? Fanon es un autor de Martinica que participa en la guerra de la independencia de Argelia. De hecho también él documenta los casos que atiende, y bueno, hay consecuencias históricas de esa guerra hasta el día de hoy, ¿no? Lamentablemente también poco estudiadas. Grada Quilomba es una autora que Clara mencionó en el encuentro anterior, también recupera los trabajos de Fanon, y uno de los trabajos de Fanon, que es Piel Negra, Máscaras Blancas, habla de esta alienación de los colonizados, ¿no? Que prefieren identificarse con el blanco antes que con los negros, y eso lo podemos ver en la mayoría de los países donde continúa este asentamiento colonial, como por ejemplo Cabo Verde, por mencionar a uno que conozco bastante, y también en Los Condenados de la Tierra hace una crítica a esta burguesía nacional, y ahí va también con esta crítica racial que necesita ser llevada en términos reales y no en términos de progreso o de representación, porque justamente cuando la burguesía accede a ciertos lugares de beneficio, se olvida de las luchas por la emancipación de las personas más vulnerables. Sí. Vero levantó la mano. Vero. Yo porque no veo a nadie, por eso digo así. Sí, todo bien. Lo que yo quería agregar en esto de Fanon, en el Pieles Negras, Máscaras Blancas,
a mí me parece que lo más importante ahí es esto que nombra de tener cuidado con hacer una política de la identidad en contraposición a la blanquitud. Eso me parece súper interesante porque me parece que tiene que ver con esto que dice Sol de, por ejemplo, los espacios de investigación, ¿no? Ojo con no terminar siendo, digamos, el token de esos espacios, ¿no? Que también lo nombra Bell Hooks en esto de esas lógicas extractivistas en torno a lo que producimos, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Cuidado, hay que como... Eso, la blanquitud es un sistema político que opera y en donde nos hemos criado, ¿no? Entonces, también tenemos que tener cuidado con no reproducirla. Y bueno, para mí esto de no hacer una política de la identidad en contraposición a la blanquitud, me parece súper interesante. Y en Los Condenados de la Tierra eso, ¿no? La violencia. No hay forma amable de que en esta democracia colonial la gente entienda que hay que desarmar completamente las estructuras racistas. Eso nada más. Sí, de hecho, también él critica, o sea, es una crítica fuerte a las políticas de identidad y al movimiento que mencionó Clara, que era liderado por Aimé Césaire y otros intelectuales, pensadores de Martinica, que tenía que ver con este concepto de negritud, ¿no? En donde obviamente que es importante la valoración y la recuperación histórica, pero sí es peligroso quedarse solamente en esta idea identitaria que no permite, sobre todo, reconocer, como lo señalan los trabajos de Mbembe o de Malcolm Ferdinand en Ecología decolonial, que estamos en un proceso de esclavización en la tierra, ¿no? Entonces, eso implica, sobre todo en esta hibridez racial, que nuestras luchas se enfoquen en las personas más vulnerables, ¿no? La crítica racial tiene que ver con desmantelar un sistema de opresión que se relaciona o interrelaciona con todas las formas de explotación, que es el racismo, es el sexismo, es el especismo, bueno, es el colonialismo, y que no puede quedar solamente en cuestiones identitarias o de representación o de políticas afirmativas. Por eso también las críticas que hacen Angela Davis, Fanon y muchos otros y otras intelectuales, pensadores y activistas que tienen que ver con esto, ¿no? De la cooptación de luchas, años de luchas, que se los llevan puestas las alianzas con organizaciones internacionales que, bueno, ya vemos lo que pasa en Palestina. Y acá sobre esto, bueno, puse esta frase para marcar el siglo XXI de Angela Davis, ¿no? Porque con esto que mencionábamos del feminismo blanco, mainstream, ¿no? Que bueno, yo me acuerdo, hace unos años escuché a una feminista que lidera una organización de estas internacionales muy importantes en Argentina, que decía que habían pensado que con el aborto ya estaba. Y bueno, también esa frase, ¿no? Que parecería inocente, también marca su posicionamiento ético y político frente a una lucha, ¿no? No es casual que se desconozcan las luchas raciales, porque realmente no hay un compromiso real con esos temas.
Bueno, y esto, ¿no? Los movimientos de afrodescendientes en América Latina, si bien tienen una crítica racial radical, cuando mantienen vínculos con organizaciones internacionales como la ONU, por supuesto que lo manifiestan y demuestran ese compromiso, pero esas organizaciones no. Y esto, ¿no? Llevan esas luchas a centrarse en políticas públicas, acciones afirmativas y reconocimiento identitario. Esto lo podemos ver claramente con lo que pasó o con lo que sucede con el concepto de interseccionalidad que fue expuesto por Kimberlé Crenshaw. ¿Por qué lo digo expuesto? Porque la interseccionalidad formaba parte de los estudios de los feminismos negros durante muchos años, desde los años 60 o fines de los años 60, hay mucha literatura escrita en base a eso, formaba parte de los activismos, así que era una producción y un término que, si bien no era un único término que se utilizaba entretejido, entrelazado para describir esos niveles de opresión con distintos significados, y esto es son trabajos que desarrollan mucho pensadoras o intelectuales como Ochi Curiel, Yuderquis Espinosa Miñoso, María Lugones, y sin embargo, ¿no? Si bien son trabajos que ya vienen haciendo desde hace varios años, y son autoras, bueno, María Lugones es una filósofa argentina que falleció en el 2020 y su carrera la hizo en Estados Unidos. Tanto Chicuriel como Yuderquis Espinosa Miñoso siguen escribiendo y produciendo al día de hoy, ¿no? Y sin embargo, no son autoras que son estudiados y además, lo estoy hablando en el caso de Buenos Aires, ¿no? Y además son autoras que son convocadas en universidades de Europa para dar charlas, y no es que adecúan su discurso a esas universidades, sino que tienen una crítica y un posicionamiento que es radical, ¿no? Entonces, si bien Kimberlé Crenshaw cuando explica el concepto de interseccionalidad dice que no plantea dar una solución o un término paraguas que abarque a todas las opresiones, y que el objetivo es que reconocer entrecruzamientos de opresiones sirva para no me sale la palabra, para, no quiero decir, para dar cuenta, para evidenciar la condición de vulnerabilidad de las personas que están en el... ella presenta en la charla TEDx, que bueno, yo tengo problemas con esas cosas, porque en la charla TEDx, si la vieron, van a ver el gráfico del entrecruzamiento de calles, ¿no? Pero ella, en otro texto, que ahora creo que se llama Desmarginalizando, bueno, ahora en las intersecciones, ella lo que presenta, además de ese ejemplo de las calles, es otra analogía que me parece mucho más interesante y evidente, que tiene que ver con mujeres negras en el fondo del sótano, que sostienen en sus hombros al resto
de la pirámide de seres humanos, para plantearlo de alguna manera. Esa analogía me parece mucho más clara, después también se los comparto, donde se ve cómo funciona ese mecanismo de opresión. Entonces, ella lo que dice es que lo que intenta es que a medida que esas mujeres salgan de esa estructura de dominación, se van a beneficiar el resto de las mujeres, ¿no? Pero lo que traiciona ese proyecto emancipador es justamente esa alianza con las Naciones Unidas y esa difusión que tiene el término de interseccionalidad, donde se despoja completamente la utilización o el uso de la palabra raza o racismo, y además de eso se focaliza exclusivamente en políticas de identidad, políticas afirmativas que no permiten que se haga una crítica racial permanente y determinante al sistema en el que vivimos, ¿no? Al sistema o al capitalismo racista. Esa es una crítica que le hacen estas autoras que les mencioné. Así como el movimiento de las vidas negras importan, que se tiene como cierta articulación global también, ¿no? Habría que verlo y estudiarlo bien a fondo, ¿no? Si esta crítica racial radical se puede mantener con esas alianzas institucionales a través de, bueno, organismos como la ONU o las estructuras estatales. Acá también puse en la actualidad las luchas que suceden en África, las luchas antirracistas, que, bueno, no las voy a leer todas, pero sí lo que me interesaba cuando lo leamos tienen que ver con las luchas históricas, ¿no? Pero sí que muchas veces no se menciona la lucha que hay por las vidas de las personas que sufren constantemente violencia por su género o su sexualidad, ¿no? Y esto de la homofobia, que si bien es bien narrada por autoras y autores africanos en la literatura, en narrativa o en ficción, pero por lo menos desde mi experiencia, no es tan encontrado en bibliografía más académica, teórica, filosófica, histórica, en las que no se aborda ese tema. Por eso lo puse así con mayúscula, ¿no? Porque justamente, ¿no? Todas las opresiones y las violencias están relacionadas con el origen colonial, capitalista, racista, no son cuestiones aisladas. Entonces puse posicionamiento ético y político frente al capitalismo racial de organizaciones internacionales de derechos humanos, ¿no? Entonces, reconocen este racismo estructural, como hablábamos, ¿no? Incluso la violencia institucional, la criminalización de la pobreza y la identidad racializada, la desigualdad en el acceso a la justicia y derechos básicos, pero parecería no, todo indica que se quedan en el reconocimiento y nada de toma de acción. Bueno, acá puse una frase de esta pensadora, novelista, filósofa de Jamaica, que habla, ¿no? De este sujeto de los derechos humanos, ha sido históricamente el hombre blanco, europeo, el hombre entre comillas, ¿no? Heterosexual y propietario, lo que queda fuera de ese sujeto, lo negro, lo mestizo, lo indígena, queda fuera de la humanidad misma. Y bueno, no lo vamos a desarrollar por cuestiones de tiempo, pero también María Lugones, esta filósofa que les mencioné, también distingue, ¿no? Este uso de la mujer, ¿no? Siempre refiriéndose a la mujer blanca, y la mujer negra ocupa el lugar más bajo
de la escala social donde ni siquiera es mencionada, ¿no? Donde hay un vacío en esa concepción. Obviamente mujer con todo lo problemático del uso mujer, solamente que lo utilizamos, ¿no? Para forzar y marcar este invisibilizamiento, ¿no? En Argentina, bueno, la lucha histórica que tiene como eje central la desaparición forzada de personas y el robo de bebés durante la dictadura militar, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Tiene este enfoque que parte de esta Declaración de los Derechos Humanos, que es un enfoque universalista centrado en las víctimas como sujetos políticos neutros, sin color de piel, no desde la perspectiva clasista racial predominante que hablábamos al principio. Bueno, o sea, este componente racial de esas desapariciones, que además esto es muy evidente en el lenguaje racista y en la deshumanización racializada, que tan poco estudiado, pero tan presente y marcado en esto que mencionaban en el encuentro con Clara, ¿no? Negros de mierda, o mismo con el peronismo, los cabecitas negras, que si bien, no sé si saben, lo menciono así muy brevemente, en la época del peronismo con Perón, se había utilizado para como denostar ese movimiento político o ese partido político, los descamisados y las cabecitas negras. Con los descamisados sí hubo una reivindicación hecha por el propio Perón, pero con los cabecitas negras hay un silenciamiento histórico, ¿no? Y cómo, bueno, trae consecuencias. Y además, bueno, en Argentina el abordaje de la racialización es horrible, de todos los partidos políticos, inclusive el peronismo, el kirchnerismo, la izquierda, desde mi punto de vista. Y esto, ¿no? La imposibilidad de ver cómo en la dictadura se buscaba eliminar el enemigo político, a ese, radicalmente otro, a ese sujeto racializado. Bueno, acá puse esto, el trabajo de activistas y académicos afroargentinos, bueno, acá me faltó la X, ha sido clave para empezar a preguntarse qué cuerpos fueron considerados peligrosos por la dictadura, cómo operó el racismo estatal en una dictadura que buscaba limpiar el cuerpo social, y también en términos de las preguntas que hace Grada Quilomba en su obra Memorias de la Plantación. ¿Qué sujetos pueden contar la historia? ¿Quiénes merecen contar la historia? ¿Quiénes son sujetos válidos para contar la historia de una nación? Bueno, Clara les mencionó la importancia de la obra que hace Grada Quilomba como artista contemporánea, además de que ella trabajó en la Academia de Alemania mucho tiempo, pero es interesante también, si lo pueden ver, la irrupción que hace o la interrupción que hace en el espacios públicos muchas veces ligados a lo institucional, en la que ella monta su obra, que su obra es muy impactante, a nivel de recuperación histórica del proceso de esclavitud, que es, y también, ¿no? Ella también lo declara así, ¿no? Este lugar privilegiado o de beneficio que tiene por ser una intelectual y una artista que reside en Europa, que desde su lugar mantiene conexiones con agencias de artes o africanas que organizan esa muestra que ella después realiza en ese espacio público, por ejemplo, en Europa o en Brasil, pero lo hace con esa intermediación de una agencia en África, ¿no? Que no es lo mismo, obviamente, no por
seguramente quién no quisiera hacerlo así, ¿no? Pero Rosana Paulino, una artista que expuso en el Malva, ¿no? Y si bien es algo súper importante, no estoy diciendo que no, pero la limitación, ¿no?, de nuestra región de tener que subordinarse de alguna manera, aunque tal vez para ella es algo súper copado, y yo no digo que no lo sea, exponer en el museo, en uno de los museos más importantes de la región, pero bueno, no deja de ser una institución con una historia en la que los artistas negros y racializados no han tenido un lugar protagónico, ¿no? Y ahora se hacen estas como inclusiones. Bueno, esto, ¿no? Esto es como para seguir desarrollando. Yo puse breve genealogía del lenguaje racista como un punteo, ¿no? Lo que hablamos, el colonialismo, la esclavitud, las leyes, el racismo científico, el nazismo y la supremacía blanca, la literatura, el cine, los medios de comunicación, y la lista podría ser infinita. Esto un poco lo hemos mencionado, ¿no? El activismo antirracista, el problema de la institucionalización, ¿no? Tanto de las ONG o del Estado, ¿no? Que se centran en estas ideas de diversidad y de inclusión. Y llegando, para finalizar, ¿no? Un poco lo hemos hablado, ¿no? Esta importancia de tejer redes, de compartir conocimientos como lo hacían las personas esclavizadas, de no centrarnos en un posicionamiento individual, sino que nuestras experiencias nos dan un punto de vista privilegiado, no importa si la academia lo reconozca o no, sobre todo cuando son experiencias que vienen de un lugar de vulnerabilidad económica, de vulnerabilidad en todos los órdenes de la vida. Pero bueno, creo que en nuestro país la vulnerabilidad económica se traduce de muchas maneras, ¿no? Entonces, traje esta frase de Audre Lorde, ¿no? Cuidarme a mí misma no es autoindulgencia, es autoconservación, y eso es un acto de guerra política. Lo que yo creo, ¿no? Que bueno, que lo hemos hablado, tiene que ver con la recuperación también de estos procesos históricos, tiene que ver con una práctica emancipatoria, y también hay que pensar, ¿no? Si estas organizaciones permiten una crítica real, y si además tejen redes en donde el conocimiento pueda ser difundido, o sea, brindan los recursos para que eso suceda, o más bien se dedican a tener a las personas ocupadas, a que la figura de la representación sea puesta en primer lugar, y que no quede tiempo, justamente como Angela Davis dice, bueno, no puede quedarse todo en paneles como informativos, ¿no? No deja tiempo a que realmente haya una redistribución de los conocimientos y una articulación de luchas, porque bueno, ese es el objetivo neutral. Entonces, bueno, para cerrar también puse algunas líneas que nos pueden llevar a esta construcción más colectiva. Puse panafricanismo de la diáspora, anticolonialismo, antirracismo, marxismo negro, feminismo negro, ecología decolonial, teoría crítica de la raza, el conocimiento situado, la justicia racial, epistemologías negras, narrativas negras, punto de vista privilegiado, el conocimiento comunitario, básicamente, ¿no?
Y para cerrar así, estoy bien con el tiempo, esta frase de Bell Hooks: llegué a la teoría porque estaba sufriendo. Ay, me quedó esto. El dolor en mi interior era tan intenso que no podía continuar viviendo. Llegué a la teoría desesperada, queriendo comprender, entender lo que ocurría a mi alrededor y dentro de mí. Sobre todo quería que el dolor desapareciera. Vi en la teoría un lugar para sanar. Ahí vuelvo. Y ahí las veo. Aplausos. Ay, hermoso Sol, hermoso taller.